Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Un amigo que conocía desde mis días de universidad pegó el gordo y ganó en la lotería de visas que le permitió mudarse a los Estados Unidos. Eso me motivó a empezar a intentar la lotería de visas para que mi esposa y yo pudiéramos hacer lo mismo. Ambos estábamos en la mitad de nuestros 20 y siempre habíamos fantaseado con encontrar mejores oportunidades en los EU. Mientras yo mantenía la esperanza de que la suerte estuviera de mi lado, mi esposa era bastante escéptica. Siempre me decía que estaba perdiendo el tiempo, señalando lo reducidas que eran las posibilidades de ingresar al programa. No estaba equivocada, pero no me rendí. Seguí intentándolo porque no podía visualizar un futuro para nosotros en nuestro propio país. A pesar de que ambos teníamos títulos universitarios, no podíamos conseguir trabajos decentes. Así que junté algo de dinero y abrí una pequeña tienda. Mi esposa y yo nos convertimos en propietarios de la tienda, sobreviviendo justo lo suficiente para cubrir el alquiler de la tienda. Luego, de la nada, llegó una carta por correo que estaba a punto de cambiar nuestras vidas por completo, la visa de la lotería. Cuando esa carta apareció, anunciando que estábamos entre los afortunados ganadores, nuestros corazones se llenaron de emoción y esperanza. Confesaré que tenía esta imagen idílica de los Estados Unidos en mi cabeza. Pensé que todas nuestras luchas finalmente habían terminado, y mi esposa y yo estábamos listos para cabalgar hacia el atardecer y vivir el clásico sueño americano. Nuestro único inconveniente fue necesitar un patrocinador en los EU, alguien que conociéramos. Nuestras opciones se redujeron a mi antiguo compañero de clase que ahora vivía en Georgia y un vecino de la infancia de antaño. Aunque no éramos cercanos, mi compañero de clase no encajaba debido a su mudanza reciente, así que intervino el vecino. Fue lo suficientemente generoso como para permitirnos compartir su apartamento de 2 habitaciones en Nueva York, donde vivía con su familia. Una vez que llegamos a los Estados Unidos, la realidad nos golpeó como una tormenta. El sueño que habíamos pintado de América se sentía distante y borroso. El vecino que supuestamente nos iba a ayudar nos echó después de solo 2 meses, no mucho tiempo para ponernos en marcha. Mi esposa y yo tuvimos que esforzarnos para encontrar trabajos y un lugar para quedarnos. Lo entendí, la casa del vecino ni siquiera era suficiente para su propia familia, y mucho menos para nosotros. A pesar de cómo dejamos su lugar, solo sentía gratitud. Tenía un lugar especial en mi corazón por los EU, ya que había muchas opciones de trabajo, aunque el salario no era genial para nuestro estilo de vida. Así que terminamos atrapados en la carrera de la rata. Solo podíamos progresar si trabajábamos horas extras, así que terminamos trabajando todo el tiempo. Para complicar las cosas, mi esposa quedó embarazada en ese momento, así que cambió a un trabajo a tiempo parcial mientras yo mantenía 2 empleos. En ese momento, trabajaba agotadoras 20 horas al día. En algún momento, conseguí una motocicleta para no depender del autobús y poder movernos más rápido. Luego tuvo al bebé y se convirtió en ama de casa. Yo ya estaba acostumbrado a las largas horas, mi esposa se encargaba de cuidar a nuestra hija, gestionar las tareas domésticas y cocinar, mientras yo aportaba el ingreso. A pesar del comienzo difícil, encontramos nuestro camino. En 13 meses, conseguimos nuestro propio apartamento y yo tenía una motocicleta mientras mi esposa tenía un auto. Trabajaba como operario de máquinas en una carpintería local. La vida era decente, pero tenía la sensación de que podría ser aún mejor. Sabía que eventualmente me dirigía al agotamiento, y para escalar en la jerarquía y mejorar nuestra posición social, necesitábamos educación superior. Mi esposa y yo ya teníamos títulos universitarios de nuestro país de origen, pero no valían nada aquí a menos que obtuviéramos un MBA, que es un título de 2 años. Mi esposa y yo tuvimos una conversación y elaboramos un plan. Ella iría a la escuela mientras yo trabajaba. Una vez que terminara y consiguiera un trabajo, cambiaríamos roles, y yo seguiría mi carrera universitaria. Suena como un plan sólido, ¿verdad? Bueno, no del todo. Cuando mi esposa comenzó su programa de MBA,
mantuve contacto con un amigo de la universidad en Georgia. Se había convertido en un exitoso agente de bienes raíces, comprando y vendiendo casas y teniendo mucho éxito. Siempre me urgía a mudarme allí, citando el costo razonable de vida y más oportunidades. Pero seguí posponiéndolo, me volví demasiado cómodo, y ese fue uno de nuestros mayores errores al quedarnos en Nueva York. Estaba ganando más dinero que nunca, e incluso tenía lo suficiente para mantener a nuestras familias en casa. Mi esposa es trabajadora e inteligente, sabía que un MBA abriría puertas para un futuro mejor. Así que pensé que estábamos en la misma página. Ella asistía a clases por las tardes mientras yo asumía las responsabilidades del bebé en casa. Teníamos vecinos con niños pequeños y nos intercambiábamos favores de cuidado de niños con ellos. Trabajé largas horas para mantener a mi familia. Nuestro viaje estuvo lleno de desafíos, pero nuestro amor compartido y nuestros sueños alimentados nos mantenían avanzando. Después de 3 años, mi esposa se esforzó y obtuvo su MBA. Pronto, consiguió un trabajo bien remunerado en una empresa logística. El futuro parecía prometedor, y todo se estaba encajando según lo esperado. La esperanza nos llenaba al imaginar a nuestra hija creciendo en un mundo donde las aspiraciones podían hacerse realidad, donde el trabajo duro tiene recompensas. ¿Qué podría salir mal? Bueno, mi esposa tenía planes diferentes. Los primeros 4 meses de su nuevo trabajo fueron algunos de los momentos más felices para nosotros. Dejé mi trabajo para ser un papá que se queda en casa y completar rápidamente mi programa de MBA. Parecía que todo se desarrollaba según el plan. Sus horas de trabajo eran solo 9 al día, y el resto del tiempo era tiempo familiar. Luego surgió la idea de tener otro bebé. Yo quería esperar hasta terminar la escuela, pero ella insistió porque sentía que el tiempo se agotaba. A regañadientes, acepté, y empezamos a intentarlo. Pero solo 2 meses después, parecía que algo cambió en ella. Comenzó a trabajar más horas, a salir con colegas y nuevos amigos. Se dejó llevar por el estilo de vida estadounidense, llevada por su exitosa carrera, y perdió de vista nuestras raíces. Entraba a las 8 p.m., actuando como si olvidara que teníamos una familia esperando en casa. Y cuando le preguntaba al respecto, se ponía a la defensiva, como si olvidara quién nos metió en toda esta situación. En lugar de apreciar los movimientos que yo había hecho, se convirtió en una persona egoísta y superficial. He estado poniendo a esta familia en primer lugar desde nuestro país de origen hasta ahora, pero parecía que cada pequeña oportunidad que ella tenía, no podía contenerse. Se dejó llevar por el modo de vida estadounidense, comenzó a discutir y a mostrarme falta de respeto, como esas mujeres estadounidenses que ves en la televisión. Ahora que mi esposa ganaba más dinero que yo, se quedaba trabajando hasta tarde, a menudo saliendo con amigos y compañeros de trabajo. Yo estaba o bien estudiando mientras cuidaba al bebé o yendo a la escuela mientras alguien más cuidaba a nuestro pequeño, probablemente nuestro vecino. Además de eso, estaba buscando un trabajo adicional para tener algo de dinero extra para no tener que pedirle dinero a mi esposa. Me encargaba de las tareas del hogar, cocinar y cuidar del bebé. Mientras tanto, todo lo que ella tenía que hacer era trabajar, y cada vez que llegaba tarde a casa, estaba de mal humor. Hice lo posible por mantenerla feliz, incluso sugiriendo un masaje de vez en cuando, pero siempre encontraba defectos en todo lo que hacía. Parecía que mis esfuerzos no eran suficientes, y constantemente caminaba con pies de plomo a su alrededor. Cuanto más éxito tenía ella, peor parecía volverse nuestro matrimonio. Cada vez que discutíamos, a menudo se rebajaba al nivel más bajo, menospreciándome por no tener un trabajo o un título universitario en América. No podía creerlo. Por alguna razón, decía cualquier cosa para herir mis sentimientos. Era como si no fuera la misma persona que me casé. Algo había cambiado en ella. Sus insultos herían profundamente, dejando heridas que llevarían tiempo curar. En el pasado, cuando estábamos luchando, compartíamos sonrisas y apreciábamos cada momento.
Pero ahora, con la luz al final del túnel a la vista, me encontré ahogándome en resentimiento y decepción. Impulsado a contribuir financieramente y escapar de los constantes ataques verbales, decidí explorar otras formas de ganar dinero. En secreto, comencé a trabajar como repartidor de alimentos cuando nuestro vecino podía cuidar a nuestra hija. Encendía la aplicación de Uber Eats y me movía en mi motocicleta, entregando comidas a la gente. He estado haciendo bastante bien entregando comida por la ciudad durante mis momentos libres. Me ha estado dando algo de dinero extra para gastos personales y pequeños gastos en casa. Además, puedo comprar algunas cosas perecederas para nuestro bebé. Extrañamente, a ella ni siquiera le molestaba preguntar de dónde sacaba el dinero. Después de esos primeros 4 meses de su nuevo trabajo, dejó de verificar si necesitaba dinero. Se convirtió en una batalla para que ella colaborara en cosas como los pañales del bebé o la comida. Quiero decir, ¿dónde pensaba que se suponía que yo iba a conseguir el dinero cuando ella estaba en mi situación y yo ganaba mucho menos? Cubrí todo, incluso sus cosas de la escuela y esos gastos que el préstamo estudiantil no cubría. Pagué por todo lo que nuestra hija necesitaba. Por eso tuve que empezar con el trabajo de entrega de alimentos, tenía que traer un ingreso extra. Tuve que sentarla varias veces para recordarle nuestro plan y compromiso, pero solo se convirtió en peleas a gritos. Hacer un trabajo a tiempo completo mientras asistía a la escuela ya no era factible debido a conflictos de horarios, además quería terminar la escuela lo antes posible. Ahí es donde el trabajo de entrega de alimentos resultó útil. En algún momento, pasamos de ser una pareja feliz a pelear por cosas triviales. A medida que los días se convirtieron en meses, la brecha entre nosotros se amplió. Ella estaría trabajando hasta las 8 p.m., pasando tiempo con amigos y compañeros de trabajo. Dejé de preguntar sobre su paradero porque estaba cansado de las constantes peleas, y parecía que ella ya se había dado por vencida conmigo y nuestra hija. Durante las discusiones, incluso amenazó con llamar a la policía y echarme del apartamento ya que ya no pagaba el alquiler. A pesar de todos sus insultos, nunca le levanté la mano. Siempre menospreciaba mi papel en el cuidado de nuestro hijo, afirmaba que no me necesitaba y que podía permitirse poner al bebé en la guardería. Aunque nunca fui violento con ella, aún amenazaba con involucrar a la policía. Con sus amenazas continuas y las cosas que decía, estaba claro que sus amigos estadounidenses le estaban dando líneas. En ese momento, no podía entender nada de eso. Estaba completamente desprevenido, tratando de entender qué le estaba pasando a mi esposa. Entonces, en una tarde significativa, muy parecida a la mayoría de los días desde que empecé a hacer entregas de comida, eran alrededor de las 5:30 p.m. tomé la decisión de hacer algunos recados de comida antes de que mi esposa regresara a casa por el día. Llegué a un apartamento para entregar un pedido. Mientras tocaba la puerta del cliente, esperaba activar mi encanto habitual para tal vez obtener algunas propinas. Estaba parado en el umbral sosteniendo la comida. Toqué el timbre, y la puerta se abrió de golpe, enviando un escalofrío por mi espina dorsal. Y allí estaba mi esposa, parada justo allí, envuelta en una toalla blanca como si acabara de salir de la ducha. Una mezcla de shock e incredulidad me recorrió mientras luchaba por entender lo que estaba viendo. Ella estaba tan atónita como yo, simplemente parada allí sin decir una palabra. Estaba confundido, a punto de preguntarle por qué estaba allí y de quién era el lugar. Pero luego ella entró en pánico y cerró la puerta de golpe en mi cara. Todavía tenía la comida en mis manos, así que la arrojé a un lado. Impulsado por una oleada de emociones, pateé la puerta abierta para ir tras ella. La puerta se abrió hacia adentro y accidentalmente la golpeó en la cara, haciéndola caer al suelo. Y ahí estaba. La toalla que había envuelto ligeramente alrededor de sí misma reveló que no llevaba nada debajo. El impacto le dejó un gran hematoma en la frente, hinchándose como una bola de golf en poco tiempo. Gritó al dueño de la casa, que resultó ser su amante. Rápidamente apareció, luciendo desconcertado.
Solo llevaba pantalones cortos y nada más. Mi esposa saltó asustada y corrió detrás de él, temiendo lo que podría hacer a continuación. El tipo intentaba sacarme de su apartamento, pero yo intenté. Me tuvieron sentado detrás del coche de la policía y, mientras tanto, estaban hablando con mi esposa y su amante, ambos visiblemente afectados, para obtener su versión de la historia. Después de que mi esposa se fuera, uno de los policías se acercó a mí para escuchar mi versión. Estaba llorando, contando todo por lo que había pasado. Sorprendentemente, este policía me mostró cierta empatía. Preguntó si tenía un lugar donde quedarme o algún amigo cercano o familia por la zona. Mencioné a mi patrocinador, y él sugirió que fuera allí en lugar de volver a casa. Lo dejó claro, regresar con mi esposa e hija en el estado en que me encontraba probablemente terminaría con cargos por agresión y ser enviado de vuelta a casa. Fue brutalmente honesto, diciéndome que había visto este tipo de situaciones 1000 veces antes. Según lo que mi esposa le contó, parecía que estaba completamente acabada conmigo y quería presentar cargos. ¿Cómo podía sentir tanto odio hacia mí? ¿Dónde había metido la pata tan gravemente? Me aconsejó conseguir un abogado y cortar todo contacto con mi esposa. También compartió la dirección de un refugio en caso de que lo necesitara. Luego me ayudó a salir del coche de la policía, quitó las esposas y se fue. Mientras el coche de policía desaparecía, me encontré tocando repetidamente las marcas que las esposas habían dejado en mi muñeca. Fue un recordatorio claro de lo cerca que estuve de perderlo todo por mis sentimientos hacia una mujer. Ese momento me impactó profundamente, haciéndome darme cuenta de que la única persona que parecía preocuparse si vivía o moría era el oficial de policía que acababa de irse. Fue un recordatorio duro de lo solo que me sentía en este nuevo país. Con el corazón apesadumbrado, llamé a mi amigo en Georgia. Vivía solo en un apartamento. Sugirió que tomara un autobús desde Nueva York y me fuera a vivir con él en Georgia. Le recordé sobre mi hija, y él se convirtió en la segunda persona que me advirtió que, en mi situación actual, si me quedaba, mi hija podría terminar perdiendo a ambos padres. Dio en el clavo. En ese momento impactante, la realidad me miró directamente a los ojos. Mi esposa estaba empeñada en arruinar mi vida. La ira y la desolación se disputaron la supremacía dentro de mí. El peso de su traición aplastó mi espíritu, dejándome lidiando con una abrumadora sensación de pérdida. A pesar del consejo de la policía, tuve este impulso de regresar a casa, recoger mis cosas y desaparecer en el aire. Simplemente no podía soportar estar bajo el mismo techo que mi esposa por más tiempo. La dura verdad de mi situación me llevó a confrontar los límites de mis elecciones. Cuando regresé a casa, mi esposa ya había llevado a nuestra hija de la casa del vecino. Estaba preparada para una confrontación, aplicándose una bolsa de hielo directamente en la frente en el momento en que entré. Pasó al ataque, acusándome de abandonar a nuestra hija, a pesar de que era común dejarla con el vecino. Yo estaba al tanto de sus tácticas, su objetivo era provocarme, pero no caí en su trampa. Mirando hacia atrás, está claro que ella no tenía un control sobre sus acciones. Adopté el enfoque de la roca gris, tratándola como una mota imperceptible en la pared, y esto pareció afectarla. Al llegar a casa, fui directo al dormitorio para recoger mis cosas. De vez en cuando, ella echaba un vistazo a través de la puerta entreabierta, intentando vislumbrar mis actividades. Ni siquiera se le pasó por la cabeza la idea de que me iba a ir. Con el corazón apesadumbrado, ojos llorosos y una nariz congestionada, entré en la habitación y comencé a empacar. Después de guardar lo esencial, fui a despedirme de mi hija mientras mi esposa observaba. El peso de la vergüenza y la fatiga emocional me impidió mirarla a los ojos. Arrastrando mi equipaje hacia la salida, entonces le cayó la ficha mientras llevaba mis pertenencias que realmente me iba. Fue entonces cuando comenzaron las disculpas, pero era demasiado poco, demasiado tarde. No me volví.
Lamentablemente, marcó la última vez que vi a mi hija durante casi 2 años. Cargué todas mis posesiones en mi moto y rodé hacia el sur hasta encontrar el hotel más económico para descansar. No pensaba abandonar mi moto a un precio rebajado solo para subir a un autobús rumbo a Georgia. Así que elegí subirme a la moto y conducirla desde Nueva York hasta Georgia. El viaje fue una mezcla de movimiento físico y un profundo sentido de liberación. El aire sofocante de Nueva York fue reemplazado por la refrescante brisa de la libertad. Cuando finalmente llegué al lugar de mi amigo, él tenía un ambiente cómodo y su cálida bienvenida levantó mi ánimo. Amablemente me ofreció su sofá como lugar para quedarme todo el tiempo que necesitara. Mi teléfono pronto empezó a sonar con mensajes de mi esposa. Dejó mensajes de voz preguntando por mi paradero, expresando disculpas y instándome a regresar para aclarar las cosas. Le envié un mensaje de texto diciéndole que no tenía ninguna intención de volver a verla en mi vida. Después de 3 meses de silencio de mi parte, ella recurrió a mi familia en casa, tratando de usarlos como intermediarios para persuadirme a regresar a Nueva York. Tejió una historia de que yo abandonaba a mi hija. Cuando esa estrategia fracasó, dejó de intentar comunicarse. Mientras tanto, mi amigo estaba haciendo movimientos en bienes raíces, y me involucró. Obtuvimos licencia y nos sumergimos en la compra y venta al por mayor de propiedades. 2 meses después de dejar atrás el ajetreo de Nueva York, cerré el trato de mi primera propiedad y me lancé de lleno al mundo de los bienes raíces. 1 año después, me vi cautivado por otra agente inmobiliaria, y nuestra conexión floreció. A medida que las cosas avanzaban, llegamos a un punto en el que el siguiente paso natural nos llamaba. Sin embargo, dejé claro que no tenía intención de entrar de nuevo al terreno del matrimonio. Ella entendía mi historia, y nuestra compatibilidad allanó el camino para la comprensión mutua. No quiero presumir, pero los bienes raíces se habían convertido en una mina de oro para mí. Comprar y vender propiedades tenía mi cuenta bancaria sonando, ingresando 5 veces más de lo que un título de MBA podría haber generado. Llegó la Navidad, y me llevé a mi novia a Nueva York para unas vacaciones. El plan era pasar tiempo con mi hija y comenzar oficialmente los trámites de divorcio con mi esposa separada. Al llegar a Nueva York, di el paso audaz de ponerme en contacto con mi esposa separada, rompiendo más de 1 año de silencio. Escuchar de mí fue un shock para ella, y su entusiasmo por reunirse era palpable. Visité a ella, mi futura ex-esposa, manteniendo en secreto la sorpresa de mi novia seria. El punto culminante, por supuesto, fue reunirme con mi hija, ambas todavía ocupando el mismo apartamento. Lamentablemente, mi futura ex-esposa asumió que regresaba para reconciliarnos, pero yo permanecí imperturbable ante sus lágrimas. A medida que se le ocurrió que yo había venido para poner fin a nuestro matrimonio, no pude olvidar que no hace mucho, ella intentó que me arrestaran y me enviaran lejos después de que la descubriera en su aventura. Aclarando mi propósito, expliqué que mi viaje a Nueva York se centraba en ver a mi hija y finalizar nuestro divorcio. Mantener en silencio a mi novia fue una elección deliberada, ya que no quería complicaciones que afectaran los acuerdos de custodia de mi hija. En la actualidad, tengo la intención de disfrutar mi tiempo en Nueva York con mi hija antes de regresar a Georgia junto con mi novia. Mi aspiración es que una vez que el divorcio esté legalmente resuelto, mi hija visite más frecuentemente Georgia. Intercambiaron detalles sobre cómo nos engañaron a ambos y lograron salirse con la suya. Incluso se rieron al respecto. Pero luego, en los mismos mensajes, ella le decía que me ama y que necesitan mantener esto en secreto. La esposa del jefe, a quien conocí y parecía agradable en eventos de la empresa, comprensiblemente enloqueció y quedó desconsolada. Está preparándose para presentarle los papeles del divorcio mañana. También planea enviar un correo electrónico educado al Departamento de Recursos Humanos. Historia 2.
Así que aquí estoy, sentado en mi teléfono escribiendo esto mientras mi prometida está al otro lado de la habitación sentada en el sofá, usando su computadora para planificar una luna de miel para una boda que no va a suceder. No tiene ni idea de que su mundo se va a desmoronar mañana. No puedo decir que me quede algo de simpatía, ya que mi propia situación se desmoronó la semana pasada. Cada vez que leo esos mensajes y correos electrónicos, es como si alguien me estuviera apuñalando el corazón con un cuchillo. 3 años tirados a la basura. Aunque estoy agradecido de haber descubierto todo antes de atarnos el nudo, bueno, al menos tengo eso por lo que estar agradecido. Ella no tiene ni idea de mi plan, pero me tomé un día libre mañana. Una vez que ella se vaya a trabajar, voy a recorrer mi lugar, recoger todas sus cosas, empacarlas y dejarlas junto a la puerta. Luego tendré que averiguar si puedo obtener un reembolso de algo del dinero que ya gasté en la boda. La boda debería haber tenido lugar en octubre, pero claramente eso no va a suceder. Cuando ella regrese después del trabajo, la echaré de mi apartamento y de mi vida. Consideré publicar esas capturas de pantalla en su Facebook, pero mi hermana me disuadió. También pensé en llamar a sus padres. Me siento mal por ellos porque son realmente buenas personas y voy a extrañar a su familia. Me han tratado como a uno de los suyos, y no estoy seguro de cómo reaccionarán, pero he tomado la decisión de que ella pueda explicarse con ellos. No quiero escuchar sus excusas o mentiras. En este punto, lo único que quiero es que salga de mi vida para poder descubrir qué diablos voy a hacer a continuación. Vaya, no puedo entender la respuesta que esto ha suscitado. La bomba definitivamente ha sido detonada. Alrededor de las 8, mi teléfono se volvió loco con sus llamadas, cada una seguida de un correo de voz. Descubrí de inmediato qué estaba pasando. Llamé a mi hermana de inmediato para contarle todo. Ella me dijo que fuera fuerte y se ofreció a venir y hacerme compañía si quería, así que eso es exactamente lo que está haciendo. Luego tuve esta conversación realmente difícil por teléfono con la mamá de mi ex. Increíble, estoy tratando con una ex ahora. Fue difícil porque esta señora no ha hecho nada para merecer el dolor. Podía oír en su voz, desde el principio, toda su familia me trató como oro. Traté de explicarle tranquilamente la situación a su mamá y hacerle saber que simplemente no puedo encontrar en mí perdonar este lío, y le pediré a mi ex que se vaya. A pesar de estar bastante molesta, su mamá parecía entender por qué me siento así. Incluso sugirió pasar por mi casa para ayudar a mi ex a recoger sus cosas. No es una mala idea, supongo. Después, envié algunos mensajes de texto a un par de mis amigos más cercanos para ponerlos al tanto de lo que está sucediendo. Hombre, mi teléfono ha estado explotando con mensajes de ellos desde entonces, pero les hice saber que los alcanzaré tan pronto como pueda. En este momento, sin embargo, estoy realmente ahogado en todo esto. Escuché un correo de voz de mi ex, y se desarrolló tal como lo imaginé, ella llorando y rogándome que la llame porque realmente necesitamos hablar. La llamé, no contestó, así que comencé a enviarle mensajes de texto. Tan pronto como lo hice, me llamó de inmediato. Entró en toda esta rutina de disculpas. ¿Por qué tuve que llamar a su mamá?, preguntó. ¿Por qué involucré a otras personas en este lío? Perdí completamente la compostura. Le pregunté directamente cómo cree que me siento teniendo que hacerme chequeos de enfermedades de transmisión sexual porque mi propia prometida fue y me engañó. ¿Puedes siquiera imaginar lo vergonzoso que es? Al menos no intentó negar lo que hizo. Le dije que necesitaba pasar por esta tarde a recoger sus cosas de mi casa, y que oficialmente hemos terminado. Ella dijo que tendremos una conversación más profunda más tarde, pero la corté rápidamente y le dije que no queda mucho de qué hablar, ¿verdad? También le pregunté cómo ella y este tipo podían hablar mal de mí y de su propia esposa, como si se burlaran de cómo ella subió de peso después de tener 3 hijos. Es simplemente despiadado, especialmente porque esa pobre mujer no merecía nada de esto. Yo tampoco lo merecía.
También mencioné el hecho de que ni siquiera debería pensar en usar la excusa de sentirse presionada porque el tipo es su jefe. Sus mensajes de texto dejan bastante claro que estaba más que dispuesta a seguir con todo esto. Supongo que tiene una reunión con recursos humanos en su trabajo hoy, y toda la oficina está zumbando sobre su pequeña aventura. No puedo encontrar ni una pizca de simpatía por ninguno de los dos en este momento. Ya estoy emocionalmente agotado, y ni siquiera son las 10 de la mañana donde estoy. Así que una vez que termine su charla con recursos humanos, supongo que se dirigirá aquí a recoger sus cosas. Espero que todo suceda con un mínimo de drama. Mi hermana debería estar aquí, y estoy cruzando los dedos para que su mamá también venga. La casera dice que estará cerca también y que está organizando cambiar las cerraduras para mí. Con suerte, eso sucederá esta tarde o mañana. Sé que este mensaje puede parecer confuso, pero estaba tratando de recordar un montón de cosas que dije, y mi mente está corriendo como loca en este momento. Bueno, ella ya se fue. Vino con su mamá y su mejor amiga, y mi hermana también estaba presente. Sin gritos, sin discusiones. Ella preguntó si podíamos hablar a solas, pero le dije que eso no sería sabio, ya que dijo todo lo que necesitaba decir en esos mensajes de texto con su novio. Previsiblemente, comenzaron a fluir las lágrimas, y su mamá me aseguró que harían esto lo más rápido posible. Entonces, ella y su amiga fueron y agarraron algunas de sus cosas, suficientes para 1 o 2 días. Mientras estaba fuera, su mamá me pidió disculpas y mencionó que no crió a su hija para comportarse de esta manera. Preguntó si el tipo realmente está casado, y confirmé que sí, está casado. Su mamá parece estar bastante devastada por todo este lío. Mientras se preparaban para irse, pregunté, ¿y qué hay de mi anillo? No parece significar mucho para ti. Su amiga parecía que quería decir algo, pero una mirada o una señal la hizo cerrar la boca de inmediato. No apostaría ni un centavo en Las Vegas a que su amiga no sabía de todo esto desde el principio. Actuó como si no fuera a entregar el anillo, y su mamá exclamó, «Dale el maldito anillo». Así que su amiga pasó a regañadientes el anillo a su mamá, y su mamá me lo entregó, expresando una vez más sus disculpas. Simplemente lo dejé caer en mi mesa de café, ni siquiera quiero mirar esa cosa. Supongo que regresará por el resto, la primera tanda mañana con su papá. Mi hermana mencionó que le encantaría arrancarle el pelo de raíz a la chica, sus palabras, no las mías. Pero en este momento, estoy tan completamente derrotado por todo esto que lo único que quiero hacer es acostarme y dormir un poco. History 3. Mi esposa, una mujer de 46 años, tenía fuertes conexiones con las mujeres de nuestro vecindario. Tenía un talento para socializar y siempre estaba fuera de casa cuando mencionaba tener una reunión o algún evento social al que asistir. Acepté sus palabras sin cuestionar. A lo largo de 8 años, orquestó numerosas reuniones, convirtiéndose en la fuente más confiable de chismes del pueblo, mientras nutría más de 40 amistades. Entre sus compañeras cercanas estaba una mujer llamada Virginia. Virginia, al igual que mi esposa, estaba casada y tenía 2 hijos pequeños. Sospecho que mi esposa envidiaba el estilo de vida que disfrutaba Virginia, eran acomodados, y aunque nosotros lográbamos pagar nuestras cuentas, la familia de Virginia parecía disfrutar de un poco más de lujo. En un día fatídico, una amiga diferente de mi esposa, Samantha, me llamó. Expresó preocupación porque no había visto a mi esposa últimamente. Esto fue profundamente inquietante, porque hasta donde yo recordaba, mi esposa salía con sus amigas al menos 2 veces por semana. Sin embargo, nunca compartió detalles conmigo. Pregunté a Samantha si mi esposa había estado asistiendo a las reuniones habituales que ella esperaba que estuviera presente. Samantha confirmó esto, pero también agregó que ella no era la única que notaba la ausencia de mi esposa. Podría haber sido la primera en llamarme al respecto. Según ella, mi esposa parecía haber desaparecido del radar para ellos.
Estaba en medio de organizar un evento benéfico de 5 kilómetros para recaudar fondos para familias necesitadas en nuestra área cuando de repente se quedó en silencio. Aparentemente, le había mencionado a una de las chicas que necesitaba espacio, pero habían pasado aproximadamente 2 meses desde que alguien la había visto en persona, lo que los dejó genuinamente preocupados. Colgué con Samantha momentos antes de que mi esposa entrara en la habitación. Estaba vestida elegantemente, luciendo aretes colgantes y un vestido ceñido. Sus rizos rebotaban con cada paso, y sus tacones resonaban mientras me informaba que se dirigía a una gran cena con amigos para celebrar el cumpleaños de Samantha, la misma Samantha que acababa de llamarme expresando su preocupación por la seguridad de mi esposa. Sentí que algo estaba terriblemente mal. Mis pensamientos se aceleraron, y mi corazón golpeaba en mi pecho. No podía permitir que simplemente se fuera. Tomé suavemente su mano y le planté un beso. Le dije que la llevaría a la cena porque quería más tiempo para apreciarla. Se puso increíblemente ansiosa, tratando de persuadirme de que no era necesario. Sin embargo, insistí repetidamente, tal vez más de lo que debería, haciendo que la situación fuera incómoda. Mientras subíamos al coche, me dio indicaciones para la cena. Mencionó que la estaba organizando Virginia, la misma amiga cercana de la que había oído hablar antes, la que también estaba casada. Esa información activó un recuerdo, una publicación reciente de Facebook de Virginia hablando sobre su próximo viaje de una semana. Lo que destacaba era el comentario de mi esposa deseándole un viaje seguro. Todo esto sucedió hace apenas 3 días. Mi corazón latía rápido, mis palmas sudaban y mi agarre se apretaba en el volante. Estaba perdido sobre cómo manejar la situación que se avecinaba. La voz de mi esposa cortó el aire, cuestionando mi insistencia en llevarla cuando tendría que volver a casa para ver el inicio. Podía ver a través de su juego. Tenía la intención de crear un escenario en el que no tendría tiempo de acompañarla a la puerta o profundizar en su engaño. Bromeé con ella, sugiriendo que no necesitaba verlo porque uno de los jugadores sí. Parecía incómoda, dudando antes de admitir que le parecía mal que no pudiera unirse ya que era una cena solo para mujeres. Mi enojo creció, sus palabras sonaban demasiado sospechosas. Detuve el coche y la expresión de horror de mi esposa se transformó cuando apagué el motor y desabroché mi cinturón de seguridad. Ella se inclinó para darme un beso y mencionó casualmente que la recogiera a las 9. Estuve de acuerdo, pero para su sorpresa, salí del coche y caminé a su lado. Se detuvo, mirándome con desconcierto. Compartí que quería ser caballero y acompañarla hasta la puerta. Insistió en que no era necesario, diciéndome que simplemente volviera a casa. Su rechazo fue bastante deliberado, pero solo sonreí. Caminé hasta la puerta principal con ella, y sus nervios eran palpables cuando llamé con firmeza. Se quedó congelada en su lugar, con la boca abierta. La miré, luchando por no estallar en risas o señalar cuán extrañamente se estaba comportando. App abrió la puerta, vestido con una bata de felpa marcada con sus iniciales. Al principio, pareció algo complacido, pero eso rápidamente dio paso a un nerviosismo evidente. Hablando con voz clara, lo saludé y entré, explicando que estaba acompañando a mi esposa a la cena solo para mujeres organizada por Virginia. Curiosamente, pregunté sobre la ausencia de todas las mujeres, pero ninguno de los dos se movió. Juguetonamente bromeé con mi esposa por su declaración de llegar tarde cuando, en realidad, ella llegó temprano. Mientras permanecían allí plantados, con las mandíbulas abiertas, llamé su atención hacia la mesa para 2 personas, completa con copas de vino llenas, y puse una expresión perpleja. La cara de App comenzó a ponerse morada, pero se mantuvo callado. En voz baja, mi esposa mencionó que las chicas se estaban retrasando. Respondí con un fuerte, «Ah, sí». E inquirí sobre el paradero de Virginia. Un silencio se cernió por un momento antes de que mi esposa sugiriera que Virginia podría haber ido corriendo a la tienda por algo. Intentó involucrar a App en su encubrimiento, pero él estaba visiblemente molesto.
Dijo sin rodeos que jugar a juegos era inútil, y yo vi a través de su engaño. Declaró que los habían descubierto y que la farsa había terminado. En este punto, la compostura de mi esposa vaciló, mostrando signos de angustia. App no anduvo con rodeos, nos ordenó salir de su casa, casi empujándonos por la puerta principal. Justo antes de cerrarla, solté una indirecta de que no le iría bien si alguien le contara a su esposa sobre la situación. Se quedó inmóvil, me miró fijamente y cuestionó mis intenciones. Dejé claro que quería que él me proporcionara cualquier evidencia de su aventura con mi esposa para que el proceso de divorcio se inclinara a mi favor. Viendo su vacilación, le recordé que no era necesario arruinar 2 matrimonios, pero le advertí que no me contendría si no me ayudaba. A regañadientes, aceptó proporcionar pruebas. Cuando mi esposa escuchó su admisión, perdió la compostura, soltó un grito, arrebató las llaves de mi mano y se fue a toda prisa en su coche. Logré conseguir un viaje de regreso a casa y descubrí que había empacado algunas de sus pertenencias y se había llevado su coche. Bastó poco tiempo para que recibiera las pruebas de App, una colección de mensajes e imágenes que no dejaban lugar a dudas. Todas mis preguntas persistentes fueron respondidas, sin duda habían estado íntimamente involucrados en numerosas ocasiones. Inicialmente, tenía la intención de postergar revelar todo a Virginia hasta después de que se finalizara el divorcio, pero la paciencia era una virtud que no podía mantener. No pasó mucho tiempo para que Virginia comenzara su represalia contra mi esposa. Con el conocimiento de la ubicación de su madre y los trámites de divorcio en curso, era una apuesta segura que mi esposa se quedaría allí. Corrieron rumores de que Virginia estaba detrás del acto de pinchar las llantas del coche de mi esposa y grabar una palabra desagradable en el capó. App y mi esposa se separaron mediante el divorcio, y mi ex esposa fue marginada del círculo de mujeres en la comunidad. Ahora se encuentra sin dinero, sin amigos, sin esposo y absolutamente nada que mostrar por sus 46 años de vida.